En estas semanas hemos venido estudiando desde principios de año el libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta. Y la semana pasada terminamos hasta el capítulo 5. Lo hemos venido estudiando casi pasaje por pasaje, versículo por versículo. Y hasta el versículo 5, hermanos, trata mucho acerca de las relaciones interpersonales. ¿Qué son aquellas cosas o de nuestro carácter o de nuestra personalidad que pueden llegar a ser un problema en nuestras relaciones interpersonales, de tal manera que pueden causar divisiones, puede causar problemas, conflictos, les decía divisiones, inmoralidad? ¿Cómo tenemos que tratar todo este tipo de cosas? Capítulo 5 es cómo tratar la inmoralidad dentro de la iglesia. Y ahora pasamos a una parte en cómo tratar los problemas entre los hermanos, cómo tratar los conflictos y los problemas dentro de la iglesia, cómo tratar con el pecado cuando hay pecado entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia. Dice el capítulo 6: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Por qué pues? Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo lo que está diciendo aquí es un asunto para avergonzarnos, hermano. El asunto que debería darnos vergüenza dentro de la iglesia a cada uno de nosotros es no poder resolver los conflictos nosotros mismos. Como una familia. ¿Cómo resolvemos los conflictos en familia, hermanos? Yo vengo de una familia muy numerosa. Mi madre fueron 10 hermanos. Nosotros fuimos 5 hermanos. Y no les quiero platicar la cantidad de conflictos que tenemos con mis primos, con mis tíos, con mis hermanos. Y cada vez tenemos conflictos. Mis hermanos y yo tenemos conflictos. Pero ¿cómo los arreglamos, hermano? Se arreglan ahí interno. No vamos afuera a arreglar nuestros conflictos, los arreglamos internamente. Pablo es lo que nos está diciendo. ¿No les da vergüenza estar arreglando sus conflictos delante de los incrédulos? Esto lo digo para avergonzaros. Nada más piense cómo resolvemos nuestros conflictos en familia. O sea, ustedes como familia van y se demandan y van ante los jueces o van ante terceros para resolver sus conflictos familiares. ¿Es así como resolvemos nuestros conflictos en familia? No, y la iglesia, hermanos, es una gran familia. Se supone que en la iglesia es donde debemos de encontrar a nuestra auténtica familia. Esta iglesia es una familia. ¿Y cómo debemos de resolver los conflictos dentro de esta iglesia? Como las familias resuelven sus conflictos. Exactamente como las familias resuelven sus conflictos. Déjenme darles un ejemplo. Mis hermanos y yo nos podemos pelear. Somos muy peleoneros, los 5, ¿no? Cuentan los vecinos que sabían cuando los Sosa Godinas estaban peleando, porque los gritos y los sombrerazos se escuchaban hasta la calle de atrás, porque éramos, y lo somos todavía un poco, bastante peleoneros. Además, nos peleábamos a golpes, a veces mis hermanos y yo. Sin embargo, cuando alguien ataca a alguien de la familia, todos salimos como leones a defenderlo.
Eso es lo que pasa en las familias, ¿o no? Entre nosotros nos podemos pelear y nos reconciliamos al rato. Nos hemos peleado terriblemente mis hermanos y yo, y sin embargo nos reconciliamos tarde o temprano. Nos pedimos perdón, nos abrazamos, nos damos besos y otra vez nos volvemos a reconciliar. Pero si alguien osa hablar de nosotros, salimos los 4 restantes como leones a defender a la familia. Y eso es lo que es la iglesia, hermanos, una familia. Somos una familia y como familia tenemos que saber arreglar nuestros propios conflictos. El peligro del que habla Pablo es el peligro de tratar o de tratar de resolver nuestros problemas frente al mundo. Pablo nos advierte de sufrir la vergüenza ante el mundo cuando Cristo dijo que el mundo sabrá que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos entre nosotros. Fíjese nada más. Qué bonito, ¿no? El mundo sabrá que son mis discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Y entonces nosotros, avergonzándonos a nosotros mismos, vamos a resolver nuestros problemas afuera en el mundo, ante los incrédulos, ante los inconversos. Y no porque ellos sean malos, hermano, no son malos. No son injustos. Es más, Dios puso a las autoridades y tienen una razón de ser. Ahora, debo de hacerles una aclaración. ¿Por qué Pablo está hablando esto? Porque en Corinto estaba, sobre todo en el mundo griego, en Atenas y en Corinto sucedía algo muy curioso. Todo el derecho romano, que viene desde el derecho griego, era un derecho muy avanzado, tan avanzado que hasta la fecha nuestro sistema judicial está fundamentado en el derecho romano y que viene desde el derecho griego. Así es que todo el derecho está, el mundo grecorromano tenía un derecho muy avanzado. Y en esta época, sobre todo en Atenas y en Corinto, la gente se iba a juicio por cualquier cosa. Los tribunales siempre estaban llenos porque los juicios generalmente empezaban con un arbitraje, ¿verdad? En donde yo como demandante llevaba un árbitro, el demandado tenía otro árbitro y luego había un árbitro que en teoría era neutral, y entonces en un arbitraje se intentaba resolver un conflicto entre dos personas. Si no se resolvía allí, entonces se llamaba a una corte en donde había un jurado, ¿verdad? Un jurado que podía tener hasta cientos de ciudadanos, porque se llamaba al jurado a todos los mayores de 30 años. Imagínense cuánta gente mayor de 30 años había en Corinto o en Atenas. Entonces eran unos juicios tremendos, ¿no? Imagínense, de repente un jurado de cientos de personas para dirimir una diferencia entre dos. Y entonces el asunto es que en Corinto y en Atenas cualquier cosa, cualquier conflicto menor, cualquier asunto pequeño, se iban inmediatamente a un juicio. Se demandaban inmediatamente ante las cortes civiles. Y esto había creado dentro de la sociedad una sociedad tremendamente egoísta, porque apenas algo no me gustaba, algo me parecía, ¿no? Me veían feo, o algo yo sentía que estaba mal, y entonces yo inmediatamente demandaba a esa persona tratando de que las cortes civiles me hicieran justicia. Y entonces había un dicho en Atenas que decía que en Atenas se necesitaba que todos sus ciudadanos fueran abogados, porque todo, absolutamente todo, ¿verdad?, se iba a juicio. Había un abuso de las demandas legales, un abuso de las demandas legales en el mundo griego. El resultado es que todos tenían una actitud de un egoísmo total, y esta actitud se infiltró en la iglesia. Y entonces los hermanos de Corinto agarraron las costumbres del mundo, porque ya vimos que Corinto, la iglesia
de los corintios era una iglesia bastante mundanalizada, y entonces agarraron, se infiltró esta actitud dentro de la iglesia, y los hermanos empezaron a resolver cualquier conflicto ante los tribunales, ¿sí? Ante los tribunales civiles. ¿Cuál es la aplicación lógica, hermanos, de esto? Hermanos, por ser seguidores de Cristo, debemos resolver nuestras diferencias entre nosotros mismos. Debemos de resolver nuestros conflictos entre nosotros mismos y no estar llevándolo ante los tribunales. Esto no quiere decir que no podamos estar de acuerdo. Esto no quiere decir que no podamos, que debamos siempre de estar de acuerdo, que debamos siempre coincidir. Quiere decir que en medio de los conflictos podemos ponernos de acuerdo. Ahora, debo hacer una aclaración, hermanos, porque un día llegó una hermana a consejería y me dice: oiga, pastor, es que mi marido me golpea. Ah, caray. ¿Cómo? Sí, dice. Si se enoja y entramos en conflicto, pues o me da una cachetada o me da un empujón. Dice, todo empezó con un jalón de pelos, ¿verdad? Y después ya me dio unas cachetadas, y el otro día ya me dio unos empujones. Y le dije: hermana, sí sabe que la ley la asiste, ¿verdad? Me dice: sí, pero es que hablé con unas hermanas y me dijeron que tengo que sobrellevarlo, que no puedo ir ante los tribunales. Digo: a ver, hermana, no nos equivoquemos. No estoy hablando, y quiero hacerles esta aclaración, hermanos, no estoy hablando de los fraudes, no estoy hablando de los delitos. Por supuesto que si un hermano me hace un fraude, que si un hermano comete un delito, estas cosas se deben de denunciar ante la autoridad civil, por supuesto. Pablo dice que la autoridad civil está puesta por Dios para castigar a aquel que se porta mal, llámese cristiano o inconverso. Si usted le pega a su esposa, hermano, está cometiendo un delito, por si no lo sabe. Y su esposa debería de demandarlo, porque se está cometiendo un delito. Y la autoridad civil está para eso, para castigar al que hace eso. Y esa autoridad civil está puesta por Dios para castigar esas conductas. Si yo voy a algún lugar en el norte de la República y hago una tropelía en una iglesia, por supuesto que me tienen que demandar e informarle a la autoridad civil de lo que estoy haciendo. Esto no estamos hablando de esto, hermanos. Estamos hablando de los conflictos interpersonales. No estoy hablando de fraudes, no estoy hablando de crímenes, ¿no? Hace muchos años unos hermanos le rentan un local a otro hermano, ¿no? Una casa, un local, no recuerdo, muchos años. Y entonces pues, le empezaron a pagar renta, un día pues, le dejaron de pagar. Hermano, pues espérenos, y no le pagaban y no le pagaban y no le pagaban. Entonces el hermano le dijo: oigan, es que necesito que me paguen. No, hermano, es que Dios no ha provisto, entonces necesitamos que... No, es que necesito que me paguen o que me No, es que tampoco queremos desalojar. Bueno, hermanos, pues voy a tener que hablar con mi abogado. Hermano, no, usted no puede hablar con su abogado. Ahí lea lo que dice 1 Corintios 6. Y les dijo: perdón, hermano, pero eso no aplica aquí. Ustedes están cometiendo un fraude, ustedes están rompiendo una ley civil establecida por Dios. Y por supuesto que voy a ir con mi abogado, y por supuesto que los voy a sacar de mi propiedad. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de aquellas cosas menores. Si algo deshonesto no lo podemos arreglar en la iglesia, si algo deshonesto no se puede arreglar aquí, porque podríamos arreglarlo aquí, hermano, páguele la renta, podemos arreglarlo aquí.
Pero si algo deshonesto no se puede arreglar en la iglesia, entonces acudimos al siguiente nivel, que es el gobierno civil, que también está establecido por Dios. Y dice Pablo, para castigar a aquel que hace lo malo. Es que, hermano, no se confíe. No es que no me puede demandar el hermano, porque dice la Biblia que entre hermanos no nos demandamos. No, cuidado, no se confíe, hermano, no se confíe. Para eso está el gobierno civil, para castigar a aquel que hace lo malo. Tampoco esto es un llamado a ser tontos, hermano. No es un llamado a ser tontos. Es un llamado a resolver nuestros conflictos como auténticos seguidores de Jesucristo. Cuando no hay un acuerdo entre nosotros, hay un camino claro que tenemos que aprender a seguir. Ahí está en Mateo 18, lo leímos ahorita en la lectura. Si entre nosotros hay un conflicto que no podemos resolver, por supuesto que hay un camino que podemos seguir. Y podemos llegar incluso a romper la comunión. No con el objetivo de juzgar al hermano, pero sí como dijo, como lo leímos en Mateo 18 o en 1 Corintios 5, para que sea ese hermano entregado y entonces la carne sea destruida, para que aquel hermano se arrepienta. Y Pablo lo que les dice aquí en el capítulo dice, lo escribo para vuestra vergüenza. ¿Por cuál vergüenza? Vergüenza por la indiferencia y la carnalidad de la iglesia. 6 veces Pablo les dice, ¿no sabéis? 6 veces lo repite, ¿no sabéis? La última dice, o ignoráis. Pablo lo que les está diciendo, 3 veces les dice, no sabéis, refiriéndose a quienes somos en Cristo. Y las siguientes 3 veces es a quién le pertenecemos. Les pertenecemos a Cristo. Y entonces nos tiene que recordar Pablo cuál es nuestro futuro en Cristo. Vean lo que dice, versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Hermanos, nosotros vamos a juzgar al mundo cuando estemos con Él. En un futuro, hermanos, en un futuro, los cristianos vamos a juzgar al mundo. Juzgar en el sentido, hermanos, de que reinaremos con Cristo sobre las naciones. Judas, versículos 14 y 15, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vendremos con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Segunda de Timoteo 2:12. Dice segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con él. Me levanta la mano. ¿Quién de ustedes no sufre? ¿O ha sufrido? ¿De una o de otra manera? Todos hemos sufrido, o todos sufrimos, o todos estamos sufriendo de alguna manera. Y dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Apocalipsis 2:26, hablando el Señor Jesucristo a las iglesias, a estas cartas a las iglesias, Apocalipsis 2:26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermano, un día reinaremos con el Señor Jesucristo, y Pablo es lo que nos está recordando. Juzgaremos a las naciones, reinaremos sobre las naciones. Apocalipsis 20:4.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, hablando del milenio y de que estaremos con Cristo reinando sobre las naciones. Y Pablo es lo que nos está diciendo: si vamos a juzgar sobre el mundo y sobre las naciones, ¿qué no podemos arreglar estas cosas pequeñas? Y lo dice: para vuestra vergüenza lo escribo. Para vuestra vergüenza. Dice también que juzgaremos a los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? No sé, hermanos, porque en la Biblia no lo aclara. Es el único lugar donde dice que juzgaremos a los ángeles y no lo aclara. La Biblia no dice claramente qué es eso de que juzgaremos a los ángeles. Parece ser que juzgaremos a los ángeles caídos, a los ángeles que se rebelaron contra Dios, siguiendo a Satanás, y que están ahora esperando juicio. Están preparados para juicio, y que parece ser que esos son los ángeles que nosotros vamos a juzgar. Dice segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles están encadenados y esperando un juicio. Yo creo, hermanos, y anótenlo, el pastor Sosa cree, pero lo dicen, es que el pastor Sosa dijo, no, creo que ese es el juicio donde nosotros juzgaremos a los ángeles. Creo. Pablo nos tiene que recordar nuestro futuro, que un día reinaremos con el Señor Jesucristo. Versículo 4: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Dice, sí. Ese sí es si acaso, si tal vez tiene, no quiere decir que debe ser la norma, hermanos. Que estemos teniendo conflictos y pleitos entre nosotros. No debe ser la norma. Por supuesto que estamos en esta vida y por supuesto que tenemos una naturaleza caída y por supuesto que tendremos conflictos, pleitos, disensión, los vamos a tener, pero lo que Pablo dice es que los podemos resolver. Como cristianos, como renacidos, podemos sentarnos, hablar, pedirnos perdón, perdonarnos y tomar acuerdos. Cuando dice ponéis para juzgar a los que son de menor estima, esta palabra de menor estima es sin valor para la iglesia. Dice ponéis a juzgar a los que son sin valor para la iglesia. ¿Quiénes son los que son sin valor para la iglesia? No está hablando, en el contexto está hablando de que los juicios se llevan con el no creyente, con el inconverso. Para mí de estos sin valor es aquellos inconversos ante los que la iglesia llevaba sus conflictos. Ahora, no estamos hablando de que son gente sin valor, sus almas son preciosas, son personas a las que les tenemos que llevar el evangelio, pero son sin valor. El inconverso no tiene valor para nosotros como para llevar nuestros conflictos delante de ellos. Nuestros conflictos, hermanos, los tenemos que arreglar en casa.
También resolver conflictos no es eludirlos. No es eludirlos. Porque a veces pensamos que eludir los conflictos es una manera de resolverlos. Es una manera de resolverlos si el conflicto allí se va a morir. ¿Ok? Pero si lo eludimos y el conflicto sigue, no lo estamos resolviendo. Y déjame ponerle un ejemplo. Las peores críticas que yo he recibido, las más mordaces, fíjese lo que le estoy diciendo, las he recibido de miembros de esta iglesia. Y ojalá me las hubieran dicho de frente. Porque entonces es una manera en que yo puedo resolver con esa persona. Si a mí alguien me dice, oye hermano, tú eres de frente, ¿qué podemos hacer ese hermano y yo? ¿Qué podemos hacer? Resolverlo, ¿no? ¿Lo podemos resolver o no? Por supuesto, hermano, a ver por qué tienes opinión, qué he hecho para que tú pienses eso de mí, perdóname si te he ofendido, veamos cómo lo resolvemos. Hay una manera de resolverlo. Pero si ese hermano no me lo dice a mí, por evitar un conflicto, pero eso no para, hermanos, el conflicto sigue. Y luego les voy a decir lo peor. Oye, hermano, fíjate que no, yo no, hermano, ¿cómo crees? No, yo nunca dije eso. El conflicto sigue, hermano. El conflicto sigue. No se trata de eludir el conflicto sin resolverlo. Si usted va a dejar un conflicto y va a decir, bueno, no voy a decir más nada, hasta aquí murió esto, pero el conflicto se detiene, es una manera de resolverlo. Pero si el conflicto sigue, hermano, no estamos resolviendo nada. Nada estamos resolviendo. Tenemos que ser capaces, hermanos, de sentarnos y resolver nuestros conflictos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 7. ¿Cómo se resuelven estos conflictos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mire, hermano, por el contexto parece ser que de alguna manera estaban siendo defraudados entre ellos. No sé si se estaban pidiendo dinero prestado, no sé si estaban haciendo alguna cuestión. El chiste es que ese ser defraudados puede tener varias connotaciones. Una, ser defraudado en lo que tú haces o ser defraudado en las cuestiones económicas. El asunto que dice Pablo es que la única manera de resolver conflictos es sufrir el agravio. Aprender a sufrir el agravio. Morir a nuestro yo. Es el tema consistente del libro. ¿Se acuerdan cuando allá en el capítulo 2 vimos acerca de la predicación de la cruz, de la predicación de Cristo y a este crucificado? Esta es la cruz, hermanos. La capacidad que debemos tener para negarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la única manera de resolver los conflictos? Es sufrir el agravio. Estar dispuesto a sufrir el agravio. Estar dispuesto a ceder. Probablemente me malinterpretaron, pero ok, hermano, perdóname si lo que dije, si lo que hice, lo malinterpretaste. Ok, cambiemos. En cuestiones de dinero, ¿cuál es la regla, hermano?
¿Eh? Estoy dispuesto a perder lo que te presté, lo que hiciste, lo pierdo, está bien. ¿No? Esa es la regla. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si prestas dinero, hermano, a un hermano, pues está dispuesto a ser defraudado. Es el principio de Proverbios. Dice, si sales de aval por alguien, ¿verdad? Si sales de aval, lo dice Proverbios, más vale que estés dispuesto a asegurarte de tu hermano o a pagar su deuda. Solo así toma el aval de tu hermano. El cristiano lleno del Espíritu Santo sabe que la venganza es de Dios. Dios es el que me defiende y la venganza es de Él. La venganza no es mía. E insisto, hermanos, estamos hablando de cosas cotidianas, ¿eh? Estamos hablando de cosas de todos los días. Estamos hablando de estos conflictos que a veces tenemos. Vamos a ver lo que dice Mateo 18:18 para que entendamos un poco esta parte más. ¿De qué se trata? Lo leímos ahorita en lo que leyeron Mónica y Gaby. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y muchas veces hemos usado este versículo y lo hemos usado en el contexto de la oración. Puede ser usado en el contexto de la oración o puede ser usado en el contexto de las peticiones en oración, pero su contexto directo es acerca de la disciplina en la iglesia. Si nosotros leemos desde el versículo 15, vemos que estamos hablando acerca de la disciplina de la iglesia. Fíjese lo que dice, por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. ¿De qué estamos hablando? De un conflicto entre dos hermanos, ¿ok? Y él pecó contra mí, entonces yo me acerco y le digo, oye hermano, ¿qué está pasando? Entonces hay un conflicto allí, ¿ok? Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí hay un proceso. Y si no te oyere a él, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero seguimos en el contexto de los conflictos. Seguimos en el contexto de la disciplina de la iglesia. Sepárale de la comunión. Como vimos allí en 1 de Corintios 5, separa de la comunión para que ese hermano se arrepienta. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Hablando de qué? De la disciplina y del conflicto. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo de acuerdo con mi hermano en un conflicto, estoy atando algo en el cielo. Pero si yo no me pongo de acuerdo con mi hermano en un conflicto, estoy desatando algo en el cielo. Estamos hablando de los conflictos, no estamos hablando de la oración. ¿El contexto cuál es? El conflicto y la disciplina dentro de la iglesia. Versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿quiénes son estos 2? 2 que se pelearon, 2 que tienen un conflicto, 2 que tienen un desacuerdo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son estos 2?
dos que tienen un conflicto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que si en el nombre del Señor Jesucristo dos o tres nos sentamos para hablar de nuestros conflictos, para resolver nuestros conflictos, para resolver nuestras desavenencias y nuestros desacuerdos, ahí está ¿quién? El Señor. Él está bendiciendo eso. No deberíamos de tener conflictos, dice Pablo, ya es mucho que no tengan conflictos. Pero si se están poniendo de acuerdo, ¿no? Y entonces miren lo que dice Pedro. En este mismo contexto de los conflictos, de las diferencias, de la disciplina de la iglesia. Entonces Pedro, ¿verdad? Ya ven cómo era Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano si que peque contra mí? Y se puso bien espiritual. ¿Hasta 7, Señor? ¿Cómo ves 7 veces? ¿No? Pedro le dijo: ¿cómo ves? Él siempre, ¿no? ¿Cómo ves, Señor, si lo perdonamos 7 veces? ¿Qué le dice Jesús? Le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces debemos perdonar los agravios del hermano? Hermano, esto es difícil. ¿Hasta 7? ¿Cuántas? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Que hasta cuántos agravios puedo recibir y perdonar. 490 por lo menos, ¿no? Y esa es la forma de resolverlos, hermanos. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Hasta 70 veces 7. Versículo 9 de 1 Corintios 6. Y vámonos, que ya se me hizo tarde. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí Pablo es bien claro. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y nos empieza a nombrar algunos de estos pecados. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Cuando habla aquí de afeminados, es la misma palabra que se usa en Lucas 7:25 acerca de las vestiduras delicadas. Déjeme decirlo, ni los pusilánimes, ni los delicados, ni los pusilánimes, porque a renglón se dice ni los que se echan con varones, que claramente habla acerca de los homosexuales. Habla más bien de gente pusilánimes. Y lo que Pablo dice es que estos han sido lavados y justificados, porque dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Hermanos, primero Pablo, en lo primero que vimos, dice: tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que vivir con una vida crucificada. Y ahora lo que Pablo nos recuerda es quiénes somos en Cristo. Todos esos pecados los había dentro de la iglesia de Corinto. Todos esos pecados los había dentro de la iglesia de Corinto. Pero dice: y esto erais algunos, tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu
de nuestro Dios. En esta iglesia había toda esta clase de pecados, y aunque participaban de estos pecados, Pablo dice que esto es tiempo pasado. Erais en otro tiempo. Y nos tiene que recordar Pablo, no somos pecadores, somos santos. Tengo una naturaleza nueva, también tengo una naturaleza que me guía al pecado, pero peco contra mi naturaleza. Un creyente no puede continuar con ese estilo de vida. Sí vamos a pecar, pero Jesucristo es nuestro abogado. Y el gran problema es que a veces vivimos una mentira, porque nuestra naturaleza y el pecado que hay en nuestra vida nos hace vivir una mentira, porque nuestra verdadera naturaleza es que somos santos en Cristo Jesús, justificados y lavados, no por nuestros méritos, hermano, no por sus méritos, sino por los méritos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y Dios tiene que abrir nuestros ojos para saber que hemos sido justificados, lavados y santificados. Dios tiene que abrir nuestros ojos, tiene que ver que esta es nuestra familia, y que esta familia y esta iglesia es de ex pecadores y que tenemos conflictos. Porque en esta iglesia todos somos pecadores, todos pecamos, yo peco, todos pecamos. Si usted encuentra una iglesia donde no haya pecadores, hermano, no vaya a esa iglesia, porque usted le va a echar a perder. O yo. Esta iglesia es de pecadores. Pero eso éramos. Ahora hemos sido ¿qué? Lavados y justificados. Y para terminar, hermanos, tampoco es correcto agarrar a los pastores como árbitros de los pleitos. Pablo no está diciendo aquí, oye, que los pastores no pueden arreglar esto. No, hermanos. Porque luego los pastores nos quieren agarrar, hermano, tengo un conflicto, y quieren que nosotros seamos árbitros de todos los conflictos. No, hermano. Con mucho gusto lo hacemos. Pero lo que Pablo está diciendo es que entre ustedes arreglen los asuntos. Tú seas capaz de sentarte con tu hermano, platicarlo y llegar a un acuerdo. Tú con tu hermano. Se sientan, se toman un café, se hablan por teléfono, a ver qué hacen y resuelven un conflicto, el que sea. Y esto es lo que nos dice Pablo. Tenemos que ser capaces de resolver, dos cristianos que pueden hablarlo en amor, cualquier conflicto. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, y que ahora, Señor, seamos capaces de resolver cada conflicto, Señor, que nosotros tenemos entre nosotros. Que podamos caminar, Señor, de tal manera que podamos resolver todos estos conflictos, Señor, que hay en nuestra vida. Y que, Padre, tú seas el que nos guíe, Señor, en amor para alcanzarlo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.